Asesor, buenas noches. Compañeros, buenas Hola, noches a todos. muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches, asesor y compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches, asesor y compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches, asesor y Buenas compañero. noches. Buenas Muy noches. buenas noches. Bien, muy buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida al módulo 23. Estamos iniciando ya con nuestra tercera sesión de nuestra segunda semana correspondiente a la unidad 2 denominada Diseño del Proyecto de Solución, donde esta semana tiene como propósito principal el conocer la esquematización y la operatividad de un proyecto a través de la correcta gestión de los recursos. ¿Esto en qué va a impactar durante esta semana? En conocer la viabilidad del proyecto, realmente conocer si el proyecto se puede llevar a cabo o no. Cuando dentro de la construcción o de la evaluación de proyectos se define que un proyecto ya no es viable, quiere decir que el proyecto carece de solvencia económica para poder adquirir lo que es la gestión de los recursos. Quiere decir que son proyectos que se quedan en el limbo para no realizarse. Entonces, ¿dónde radica la principal problemática para que un proyecto no sea viable? Justamente en lo que se refiere a la gestión de recursos. Esta semana tiene como propósito principal el que el estudiante conozca por qué es tan importante cada uno de los recursos, tanto materiales como financieros, como humanos, como tecnológicos, qué es una actividad, qué es una tarea. Pero antes de comenzar con esta pequeña presentación, vamos a retomar un poquito de información relevante de la semana 1. Dentro de la semana 1, retomando la parte de la planeación, que era una parte muy importante para la realización de nuestro proyecto, la introducción, como bien le compartía, la introducción era nuestra descripción del problema, cómo se titulaba nuestro proyecto, algo que es tan sencillo, algo que es importante dentro de cualquier planteamiento de un proyecto que estemos trabajando de cualquier índole, es cómo se titula mi proyecto. Ese título detonador, dentro de lo que es el título de investigación, debe de estar descrito la problemática que presentamos o la que vamos a trabajar. Recordemos que algo muy importante que estamos haciendo durante el módulo 23 es el seguimiento del proyecto que ustedes estuvieron trabajando en su módulo 22, en la que debieron haber trabajado con proyectos sociales. Recibí algunos proyectos que carecían precisamente de esta estructuración de un proyecto social, en la que también es importante que nosotros le demos un giro a lo que estamos trabajando para poder cumplir con los aprendizajes esperados. Algo que también de igual manera hacíamos hincapié era por qué dentro del módulo 22 y módulo 23 a ciencia cierta no se solicitaban proyectos de inversión o proyectos personales, porque muchos de los proyectos que yo leía dentro de lo que era la introducción, que es la descripción del problema, hablaban en primera persona. Por ejemplo, voy a comenzar con mi familia, o voy a trabajar con mis vecinos, o voy a trabajar con mi esposo, mis hijos, pero desde ahí radicaba la problemática que no estamos estructurando correctamente lo que es un proyecto social. Como bien su nombre lo indica, un proyecto social es un proyecto que tiene un beneficio para la sociedad, no solamente para una familia, porque entonces estaríamos trabajando con un proyecto propio, un proyecto personal, y que a su vez también una de las partes relevantes es no tener un aspecto en el que nosotros lleguemos a tener una parte o una viabilidad financiera, es decir, que tengamos una obtención de recursos a través de la venta de cualquier producto o un servicio o lo que estemos haciendo. Esto entonces ya sería algo lucrativo. Estamos trabajando con algo no lucrativo. Sin embargo, en esta semana ustedes van a conocer de dónde nacen los recursos financieros. ¿Por qué la importancia realmente? Si decimos que no trabajamos con un proyecto lucrativo, ¿por qué son importantes los recursos financieros? Bien, vamos a puntualizar algo muy importante para que ustedes se despejen de toda la duda con respecto a esta tabla. Lo que ustedes están viendo durante este módulo, desde la etapa de la planeación, desde la correcta estructura de lo que es el objetivo general, que de igual manera les invito a corregirlo a los que tuvieron algunos áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad como por ejemplo en la temporalidad de nuestro proyecto, áreas de oportunidad en la parte de que establecíamos proyectos nacionales
en la que el tiempo que le estimábamos a la gran cantidad o a la gran magnitud de población con la que estamos trabajando era muy poca. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que empezar a reflexionar. Estamos trabajando con un proyecto nacional y le estamos dando solo una temporalidad de 12 meses a un proyecto, hablando de una gran magnitud de personas que hay dentro de la República Mexicana. Ahora, otro punto muy importante también dentro de esto es la estructuración. Recordemos que la estructura del objetivo general debe de comenzar siempre con un verbo en infinitivo. Antes de ese verbo en infinitivo no debe de existir absolutamente nada. Los objetivos específicos, como su nombre lo indica, son específicos para el objetivo general. Son los pequeños pasos que me sirven a mí para poder cumplir ese objetivo general, que de igual manera comienzan con verbos en infinitivo. La diferencia va a radicar en que los objetivos específicos son medibles y concretos, o sea, son 100% concretos, hay una concreción. Es algo que a nosotros nos va a servir precisamente para esta etapa. Hablando de objetivos, de ahí donde nace la tabla que vamos a trabajar en las actividades y tareas. Tanto los objetivos como las metas son aquellos elementos que van a servir a mí para definir mis actividades previas, mis actividades de desarrollo y mis actividades de concreción. Ahora, las metas. Algo que también se pudo observar fue parte del error que hubo dentro de las metas, en la que no leíamos o no profundizábamos las instrucciones que solicitaban en lo que es el módulo 23. Dentro de esta nos indicaba que elaboráramos N cantidad de metas por cada objetivo específico. Es decir, yo tenía que señalar qué metas le correspondían a cada objetivo específico. ¿Por qué es tan importante que nosotros corrijamos esa información? Porque esa información nos va a servir a nosotros para poder seguir trabajando con la fase 3 y 4, que va a ser muy importantísimo. Entonces, también la fase 3 y 4 que vamos a estar trabajando esta semana, si a ustedes les sale al 100%, lógicamente la semana 3, que también vamos a retomar la información, pues les va a servir también a ustedes para que puedan trabajar, o sea, se les va a facilitar. Va a ser un proceso muy sencillo y que de igual manera felicito más del 80% del estudiantado, que de hecho tuvo una calificación aprobatoria arriba del 80%, la mayoría tuvo entre 90 y 100% de calificación. Esto es un área de oportunidad y un área de fortaleza para ustedes porque están poniendo mucho énfasis, muchas ganas, muchos de ustedes mismos para poder obtener sus aprendizajes esperados. Una vez que ustedes ya tienen esa información, ahora bien, vamos a trasladarlo relativamente a lo que es la parte de gestionar. Algo que les compartía, visualicen lo que están haciendo como una idea de proyecto, es decir, ustedes en sí no lo van a realizar, porque a veces focalizamos la idea como decir, por ejemplo, yo tengo el recurso material, es que ya cuento con la computadora, no, ya cuento con las hojas, no. O sea, relativamente cuando hablamos de la gestión de un recurso, cuando vamos a meter, por ejemplo, un anteproyecto para que nos den un préstamo a fondo perdido, nosotros tenemos que llevar todos los recursos que necesitamos para que el evaluador de proyectos, a lo mejor de un sector gubernamental, pueda definir si ese proyecto es viable y si les pueden otorgar la cantidad de recursos que ustedes están solicitando. Veíamos en épocas anteriores que, por ejemplo, el gobierno, los gobiernos estatales, los gobiernos federales daban esos préstamos a fondo perdido a mujeres trabajadoras, en las que hacían un proyecto, un microproyecto, para que pudieran solventar ya sea su negocio, ya sea una tienda, ya sea una venta de comidas, etcétera. Se planteaba una idea general, se planteaban los recursos que necesitaban, el gobierno evaluaba ese proyecto y a través de eso tenían una sustentabilidad de decir, le voy a otorgar un monto máximo de 50,000 pesos, de acuerdo a la proyección del proyecto que estén trabajando, o sea, de acuerdo a la magnitud del proyecto. Se los daban a fondo perdido y con eso ustedes podrían comprar lo que eran los materiales o todos los elementos que se requerían. Entonces, cuando nosotros podemos empezar a distribuir esto, ¿qué quiere decir? Que una tabla como la que vamos a trabajar en esta semana no puede estar vacía. No podemos aplicar palabras como no aplica, no lo necesito, no lo requiero, o por ejemplo, yo mismo, como sucede durante muchas generaciones que me colocan dentro de la columna de recursos humanos, yo mismo. Pero dentro de las preguntas alusivas que nosotros podríamos encontrar dentro de esa columna, el yo mismo, ¿quién es? ¿Qué perfil es? La columna de recursos humanos, muy adelantados se los comparto, son perfiles que vamos a trabajar, son todos los recursos necesarios que vamos a tener para poder tener como colaboradores.
Algo que visualicé en las sesiones que les dio el ADC es precisamente esa parte que les compartía de los colaboradores. Los colaboradores no es familia, no es vecinos, no es tíos, no es primos, no es absolutamente nadie que tenga que ver con mi entorno familiar. Los colaboradores son todos los perfiles que yo requiero. Precisamente lo que veíamos en la primera semana era la importancia de la división del trabajo. Adam Smith, que era uno de los principales autores que nos define que la división del trabajo es muy importante para cualquier organización, y precisamente qué es lo que realmente nos proponía Adam Smith en esa parte, la jerarquización y la división de funciones. Esto es decir, yo no puedo trabajar un proyecto de cualquier índole solo yo mismo. Que yo dijera, lo voy a trabajar yo y me coloco entre mis recursos humanos a líder de proyecto o director de proyecto, editor de proyecto, copio y pego. Y con eso yo ya hice la ilusión de que solamente me refiero a mí. Desde ahí ya hay un parteaguas que me indica que el proyecto no es viable. ¿Por qué? Porque si estamos trabajando con una magnitud de población, con una sociodemografía de población, y adicional de esto requerimos de actividades y tareas que nacen de mis objetivos específicos y metas, ¿cómo yo puedo trabajarlo todo acaparando todo el universo de población con lo que yo decidí trabajar? Por eso la parte importantísima de la pregunta, ¿tu proyecto es local, estatal o nacional? Desde ahí iba a tener un indicador de cuánto me iba a costar a mí poder elaborar este proyecto, sumando esfuerzos. La suma de esfuerzos, como podemos ver dentro de nuestro foro de clases, que nos indica de que es un foro de vinculación y red de colaboradores. ¿Por qué es tan importante tener una red de colaboradores? A mayor número de colaboradores, es menor el impacto de las tareas que yo pueda tener. La función principal del director de proyecto, que son ustedes, es supervisión. O sea, que lo que ustedes van a hacer durante las tres fases, tanto en previas como desarrollo como concreción, es la supervisión de que esos especialistas en cada división de las tareas que ustedes estén designando estén realizando sus tareas. ¿Eso en qué va a impactar en la siguiente semana? En un cronograma de trabajo que vamos a elaborar, pero eso va a ser una semana que viene consecutivamente. Entonces, si ya definí qué son los perfiles, ahora bien, ¿por qué? A lo mejor, ¿de dónde nace una actividad y de dónde nace una tarea? Algo que podemos visualizar, que las actividades y tareas, dicen, han de indicarse de manera concreta y precisa las actividades programadas para alcanzar los objetivos. Por tanto, hay que tener en cuenta los siguientes aspectos. Primeramente, especificar y enumerar las actividades a realizar, es decir, la nomenclatura. Algo que yo le coloco mucho en la parte como alusiva o áreas de recomendaciones es, por ejemplo, cuando no colocamos correctamente la nomenclatura que solicita la plataforma. Por ejemplo, que subimos todos los apellidos en mayúscula. Y ustedes pueden ver que en el apartado, antes de que continúen en la parte final, les dice cómo deben de subir tanto apellidos como guiones bajos, guiones medios, la nomenclatura de la actividad, valga la redundancia. Si nosotros no lo hacemos, entonces estamos incumpliendo en una parte que solicita la actividad. Lo mismo sucede en una tabla. Si nosotros no le damos esa nomenclatura, actividad 1, tarea 1.1, actividad 1, tarea 1.2, yo puedo presentar esa tabla y cuando el evaluador lo vea, va a decir, no sé qué tarea le corresponde a cada actividad, porque a mí me estás presentando algo, pero yo no la puedo ligar, porque a lo mejor no tiene una consecución la tarea o no está ligada, o que a lo mejor estoy colocando actividades y tareas que no corresponden a mis objetivos específicos, como por ejemplo, imagínense que yo dentro de las actividades y tareas que estoy proponiendo, coloque información que no es, como que yo diga, contratar al personal. No, no se puede, porque para eso existe la columna de recursos humanos. Conseguir los materiales, para eso está la columna de recursos materiales. Buscar el recurso financiero, para eso está la columna de recursos financieros. Eh, Contratar el Internet, para eso tenemos la columna de recursos tecnológicos. ¿A qué debe de cumplir la columna de actividades y tareas? A los objetivos específicos que yo me propuse. Si dentro de la primera semana tuve áreas de oportunidad que atacar, pues lógicamente tengo que revisarlo, tengo que pulir esa información
para que con ella yo pueda determinar realmente qué estoy haciendo para mi proyecto. Y esto es tan relevante porque lo que va a suceder en esta semana es que yo vuelvo a descargar las actividades de la semana 1 y voy a ligar la información que tiene con la tabla que me van a presentar. Siempre me ha costado un poco de trabajo esa parte porque al final, semana tras semana, tengo que hacer esa misma etapa, ese mismo trabajo, para poder determinar si lo que estamos colocando tiene una continuidad. Porque ha sucedido en muchas generaciones que de repente inician con un proyecto y cuando me doy cuenta, la tabla que me presentan no tiene absolutamente nada que ver con lo que ustedes establecieron o lo que establecieron en ese momento dentro de la fase de planeación. Entonces, desde ahí ya empieza a haber una problemática porque empezamos con un trabajo de escasez de agua y terminamos con un trabajo de drogadicción. Desde ahí ya hay un punto que está relativamente quedando en el limbo porque la planeación no tiene una continuidad y esto pues impacta precisamente en esas áreas de trabajo que estamos realizando durante el módulo 23. Bien, distribuir el tiempo para el desarrollo de las actividades. Esta parte la vamos a ver en semana 3. Secuenciar las actividades y tareas. Indicar los recursos necesarios, humanos, servicios, dinero, etcétera, para cada actividad. Esto también, como les comparto, es tan relevante. ¿Por qué? Porque si a lo mejor dentro de las revisiones que se hacen en las evaluaciones de las actividades, yo veo palabras como NA, porque a lo mejor algunos estudiantes que no tienen la oportunidad de acceder a estos espacios lo colocan, dentro de la retroalimentación yo les tengo que colocar con base en qué autor determinan que un recurso no es necesario, porque relativamente en ninguno de los autores de los libros que existen de administración y de gestión de recursos nos indica que un recurso no sea necesario. ¿Cuándo yo puedo eliminar a lo mejor algún recurso? En los estudios financieros, cosa que no estamos trabajando el día de hoy, solo estamos gestionando, estamos haciendo presupuestos. Es, véanlo también de esta manera, como cuando ustedes van y quieren colocar o quieren poner una reja muy bonita en la fachada de su casa, se van con el herrero de la esquina y les preguntan cuánto les costaría. El herrero les va a dar un estimado dependiendo de los materiales que requiera, de la mano de obra, del dinero calificado, del recurso humano que va a necesitar y los recursos tecnológicos. Porque no solamente va a decir, no, le cobro 1,000 pesos, pero no. ¿Cuánto me va a costar a mí el material? Y de eso yo tengo que saber cuánto es mi mano de obra. O sea, cuánto le voy a pagar a mi recurso humano. Que yo dijera que en proyecto todo va a ser voluntario, es algo irrealista. Es algo que no puede ser. Es algo, ¿por qué? Cuando trabajamos con proyectos sociales, trabajamos con diferentes sentidos de especializaciones, o sea, que voy a requerir de ciertas personas que van a tener conocimientos más allá de, como por ejemplo técnicos de informática, algún administrador, porque si yo me pongo a analizar quién le va a pagar los honorarios a mi recurso humano, yo no lo sé hacer. O sea, yo no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, yo tengo que pensar quién lo va a realizar. Por eso esa columnita que ustedes ven son partes reflexivas que nos ayudan a pensar qué es lo que yo requiero para mi proyecto. A lo mejor yo requiero de un ayudante en general, yo requiero de un ayudante de limpieza, yo requiero de un auxiliar administrativo, pero todas esas personas o esos colaboradores o esos perfiles requieren de un honorario, ya sea que yo los contrate por una hora determinada porque el contrato tiene un inicio y tiene un final. Por eso precisamente vemos la temporalidad de nuestro contrato, 2025-2026, porque yo hago un presupuesto estimado para esa temporalidad que voy a trabajar con mi proyecto. Ese presupuesto estimado me va a servir a mí para distribuirlo en cada campo. Ejemplificación que yo les decía en la sesión pasada, por ejemplo, cuando hacen los censos poblacionales, como lo hace el INEGI hace lo que es un presupuesto inicial o un presupuesto estimado de lo que van a requerir. Se elaboran una serie de elementos que tienen el sistema, de cuánto va a ser el almacén, cuántos celulares van a requerir, cuánto personal van a requerir, o sea, cuántos censistas, cuántos verificadores, cuántos supervisores, cuántos CBZs. Entonces van viendo cuánto personal van a requerir, pero esto ¿cómo lo saben? El área demográfica donde lo van a trabajar. Por ejemplo, si hablamos de a lo mejor de Yucatán, Yucatán es mucho más grande que Quintana Roo en área de extensión de población. Entonces voy a requerir de mayor personal. Ahora, si yo agarro y digo, a lo mejor la extensión demográfica de Mérida comparado con Campeche es mucho menor, pues voy a requerir de menos personal. ¿Esto en qué me sirve a mí? Pues lógicamente en el presupuesto, en el coste de mi proyecto.
Cuando hacen esto, el propio gobierno les libera un recurso para hacer los censos poblacionales. Empiezan a comprar las tabletas, empiezan a comprar los celulares. Todos estos materiales se los proveen a el recurso humano, porque es para que puedan desarrollar sus tareas en los tiempos que están definiendo. Cuando ustedes han visto que de repente pasan los censistas a su domicilio, tocan la puerta, tienen un chalequito, esos chalecos se devuelven, tienen una gorrita, se devuelven, tienen un gafet que se devuelve, lapiceros, lápices, las tablas que les dan, todo el material se devuelve. Todo ese material está inventariado. De hecho, y se los comparto porque yo trabajé en el Censo Poblacional 2019-2020 y en el del 2021 también estuve con ellos como capacitador. Entonces, todo eso se devuelve. Y también algo muy importante que yo visualicé durante esto, que fue una parte muy fructífera para mí, es la etapa de contratación. ¿Cómo hacen la contratación de personal? La contratación de personal precisamente tienen un sistema propio, que es un software especializado que ellos contratan, donde se vacía la información de lo que es el participante, se ponen los documentos que se solicitan, se hace una evaluación diagnóstica y adicional viene otra persona que es el reclutador, que lo que hace es la evaluación psicométrica. Hacen la evaluación psicométrica, te dan 3 participantes y uno escoge cuál es el que va a quedar de acuerdo a las necesidades del proyecto. Entonces, a través de esto se define un honorario. ¿Por qué un honorario y por qué no un sueldo? Bueno, porque el sueldo puede ser que yo voy a requerir pagarle o inscribirlo al IMSS o el ISSSTE, pero como es por obra determinada, no lo voy a realizar. Entonces yo tengo a mi trabajador y ustedes pueden ver en la plataforma que en la columna le dice honorarios para quien realice la actividad. Esa palabra de honorarios está específica solamente para el recurso humano. Si nosotros llegáramos a colocar solamente esa palabra dentro del recurso financiero, pues lógicamente no me da el recurso para pagar el recurso material, para pagar el recurso tecnológico, sino simplemente estoy enfocándome en el recurso humano. Por ejemplo, algunos que me digan que van a colocar algún voluntario. Dentro del voluntariado, pues lógicamente ustedes pueden saber que aunque sean voluntarios, van a requerir de comida, van a requerir de transporte, van a requerir a lo mejor de una beca o de algún monto económico significativo para que se puedan mover. No va a haber persona que diga, yo voy a ir, me voy a trasladar, voy a trabajar 8 horas con ustedes en su proyecto, pero no voy a recibir nada a cambio. Desde ahí hay una cuestión de no viabilidad. Entonces tenemos que empezar a prever esas situaciones para que el proyecto esté gestionado de manera correcta. Bien, diferencia entre actividad y tarea. Actividad es cada una de las acciones llevadas a cabo para la consecución de un objetivo. Ejemplo de actividad, fiesta de presentación de la asociación. Aquí, cuando nosotros elaboramos las actividades, tenemos 2 formas para utilizarlas. Ya sea que ustedes usen verbos sustantivados o ya sea que usen verbos en infinitivo, como ustedes acomoden. Donde sí es importante que mantengan los verbos en infinitivo, que son ar, er, ir, son en las tareas. ¿Por qué es importante que las tareas estén redactadas con verbos en infinitivo? Porque esas sí son las acciones que se van a realizar. Esas son las acciones que cada uno de los perfiles va a realizar para la consecución del proyecto. Entonces, la tarea, cada una de las funciones necesarias para el desarrollo de una actividad, ejemplo de tarea, mandar invitaciones, poner carteles, poner música. Entonces, tengo verbos en infinitivo. Identificaremos las tareas para cada actividad, pero solo incluiremos las que tengan especial importancia. 2 características principales es contribuir al logro de los resultados y deben de ser suficientes para conseguir los objetivos. Es decir, no hay un número exacto de actividades y tareas para que quede claro. O sea, ustedes van a desarrollarlas de acuerdo a la necesidad de sus objetivos. Puede ser una actividad, 3 subtareas, puede ser 2 actividades, 3 tareas. Esto va a la cuestión de lo que ustedes resuelvan de sus objetivos. Recordemos, las actividades previas son todas las actividades que se ejecutan antes de poner en marcha la etapa del proyecto, o sea, todo lo que se pretende realizar antes, como pedir permiso para a lo mejor hacer una junta vecinal en el parque de la esquina, como hacer una licitación de algo que necesitan para otorgar un permiso, etcétera. Las actividades de desarrollo son todas las actividades que se ejecutan durante el desarrollo de los objetivos, o sea, ¿qué es lo que espero solucionar?
como por ejemplo elaborar ciertas juntas vecinales semanalmente, a lo mejor establecer un espacio físico para la atención de ciertas personas, por ahorita ponemos un ejemplo, y las actividades de concreción son sus metas. ¿Qué es lo que esperan obtener en el cierre? Por eso se llaman concreción, son etapas de cierre, como por ejemplo yo diría que establecería proyectos de escasez de agua, elaboración de talleres de sistemas de captación pluvial. Ah, ok, en casa. Ok, yo voy a elaborar sistemas. Puede ser online, puedo hacerlo a través de una web, puedo hacerlo a través de espacios físicos y esto me va a servir a mí para concretar realmente lo que yo espero resolver. Eso es la visión de lo que yo estoy esperando. Pero en sí, la etapa del proyecto, como nosotros podíamos ver, este término de dónde nace. El término proyecto proviene del latín projectus y cuenta con diversas significaciones. Podría definirse a un proyecto como el conjunto de las actividades que desarrolla una persona o una entidad para alcanzar un determinado objetivo. Estas actividades se encuentran interrelacionadas y se desarrollan de manera coordinada, o sea, que va una después de la otra. Dentro de la estructura de un proyecto, vamos a visualizar la importancia del título, que debe de ser descriptivo, es decir, en el mismo título se debe de explicar el motivo del proyecto de investigación, la formulación del problema o introducción, que consiste en la exposición del tema elegido y la justificación de su elección, que era lo que nosotros hicimos en nuestra etapa 2, justificar por qué era importante el proyecto, a quién nos estábamos dirigiendo, quién es esa sociedad que iba a estar en conjunto conmigo o con la persona que lo vaya a realizar para tener una solución. El desarrollo, que es la parte más importante del proyecto, ya que en ella se da respuesta a todas y cada una de las incógnitas planteadas. Las conclusiones, que no las solicita, que es el análisis y se exponen conclusiones a las que se ha llegado. Y la bibliografía, que son nuestras fuentes de información, que eran nuestras fuentes propias, que era retomación o de dónde proviene este proyecto, que era que estaba trabajando en el módulo 22. Etapa de organización. ¿Cuál es el significado real de organizar? Esto es tan relevante porque ustedes ya lo conocen. Simplemente la organización dentro de cualquier empresa es la distribución de los recursos y la parte del recurso humano interno. ¿Quiénes son mis colaboradores? La definición más común para entender qué es una organización es interpretarla como una institución formada por una serie de personas que de manera voluntaria, subrayos aparte, de manera voluntaria. ¿Por qué dice de manera voluntaria? Porque yo no las obligo. Cuando hacemos un reclutamiento de personal, a nadie se le obliga. Se le expone qué estamos trabajando, cuánto tiempo va a durar el proyecto, cuál va a ser el salario o el honorario que va a percibir, y ellos de manera voluntaria van a decidir si coordinan sus esfuerzos para alcanzar mis objetivos o declinan. ¿Por qué? Porque a lo mejor no les convenga el tiempo, porque a lo mejor yo diga que van a trabajar 10 horas y por 10 horas solo van a ganar, no sé, 12,000 pesos a la quincena, a lo mejor sea menos del salario mínimo, que ahorita ya no se puede de acuerdo a la ley, pero es un modo de ejemplo. Yo le voy a pagar 4,000 pesos, 3,500, dependiendo de las necesidades del proyecto y de ese presupuesto inicial. La organización aporta múltiples ventajas que fundamentan su importancia. Suministra los métodos que se pueden desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo de esfuerzos. Reduce los costos e incrementa la productividad. Reduce o elimina la duplicidad. Y esa es la importancia de la etapa de organización en la división del trabajo. Realmente, como bien lo decía Adam Smith, esa es la importancia. Pero otro autor que también es muy importante, que era Harold Holtz y Cliff O'Donnell, este determinaba que la organización era agrupar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y asignar a cada grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar. ¿Y quién es ese supervisor o ese administrador? El director del proyecto. Esto va a depender de ustedes cómo se pongan su nombre del perfil, porque pueden ser directores, encargados, gestores, dependiendo de la necesidad. Cuando ustedes elaboren su organigrama, que para que no se vayan a confundir, en la parte de la fase 4 nos dice esquema de jerarquías. Si ustedes colocan esquema de jerarquías en Google,
El esquema de jerarquías es un organigrama. ¿Por qué no dice organigrama entonces dentro de la actividad? Porque el organigrama es más específico. El esquema de jerarquías nos indica que hay una gran magnitud de tipos de esquemas, como por ejemplo tipo pastel, hay esquemas tipo árbol, hay esquemas tipo piramidal, que precisamente de la historia ahí nace. Como les compartí en la primera sesión, en la pirámide de los egipcios, en la parte de la punta estaba el faraón, venía el sacerdocio, venía y hasta llegar a la etapa o la parte base que eran los esclavos. Ahora, en la mayoría de las organizaciones o las empresas privadas y gubernamentales utilizan el organigrama tipo jerarquía, que es el perfil más alto va en la parte superior y así van las líneas de comunicación hasta llegar a los empleados. María, de hecho ahorita les voy a compartir un ejemplo para que puedan ver cómo pueden hacer el recurso financiero y de igual manera les voy a hacer una proposición, pero ahorita regresando en los próximos 30 minutitos. Vamos a desconectarnos de la liga y nos reconectamos para que les pueda mostrar este ejemplo, por favor.